pues es esta superficie, ¿no? ¿Vale? Tienes esta superficie. ¿Vale? Ahora, en el dominio, tú tienes, vamos a pensar que tienes un punto X0. Este pues va a tener, como es un punto del dominio, su correspondiente punto acá arriba. Entonces, yo lo que estoy interesado es en ver cuál va a ser la razón de cambio de la función f en una dirección determinada. De alguna manera, aquí tienen mucho que ver los límites direccionales. Entonces, a partir del punto x0, voy a construir un vector unitario en cualquier dirección, el que ustedes quieran. Vamos a considerar ese vector unitario. Lo voy a poner blanco. Entonces, tengo este vector unitario. Ese es un vector U. Vamos a indicar por aquí que el vector U es unitario. O sea, tiene norma 1. Entonces, voy a considerar en esta dirección una dilatación de ese vector. Entonces, el vector rosa resultante es el múltiplo escalar del vector T, del vector U, solamente lo estoy dilatando. Y me voy a fijar en la imagen de este vector en la superficie. Esta, pues es la imagen del vector X0 más ese incremento vectorial en la dirección del vector U. Entonces, no sé cómo está actuando, o sea, cómo se ve la sábana. O sea, a ver, déjenme pienso. Ah, allá. Tengo aquí una toallita. Entonces, esta es la sábana, ¿no? Entonces, aquí tengo el punto, este punto blanco está aquí, lo voy a indicar con mi dedo, ahí está. Y este otro punto está acá, ¿no? Ah, sí, ya los vi, profe. Entonces, si yo uno este puntito con este puntito, ahí se ve, espero que sí se vea la sombra, ¿no? Se forma una curvita, ¿sí? Aquí está la curvita, se ve la curvita. Es una trayectoria. Pero, como soy muy malo para hacer la aproximación, yo estoy interesado en la razón de cambio, no estoy interesado en la curva que se forma en la sábana. Entonces, yo estoy pensando en cómo se comporta ese vector azul. Entonces, acá abajo, viendo otra vez la sábana, o sea, tengo aquí, ahí está la curva, pero yo estoy conectando este punto con este de aquí mediante ese vector azul. Entonces, ese vector azul no está totalmente contenido en la sábana, como que se sale un poquito. Pero recuerden que la idea de la derivada es una cuestión de momentos instantáneos, ¿no? Entonces, acá abajo, pues aquí está la sábana, ¿no? Ahí está la curva. Tengo una curva ahí metida en la sábana. Pero a mí me interesa la razón de cambio azul. Entonces, para entender la razón de cambio instantánea en el punto X0, pues lo que voy a hacer es hacer tender T cada vez más a 0, acercarme cada vez más a X0. Y eso eventualmente pues me va a ir generando, si lo pensamos en la sábana, pues como que voy a ir generando una sucesión de vectores que cada vez más se van a ir aproximando a un vector que es tangente a la sábana en ese punto. Como siempre,
Cuando estoy hablando de una razón de cambio instantánea, pues tengo que hablar de un límite. Entonces, se define la derivada direccional de la función f en la dirección del vector u en el punto x0. Bueno, ahí no me va a caber, lo voy a escribir por acá mejor. La derivada direccional de la función f en la dirección de u en el punto x0 como el límite que voy a hacer tender a cero. Pues este factor, o sea, yo voy a tratar de hacer que este vector rosa con blanco, se vaya aproximando a cero. Entonces, para que se vaya aproximando a cero, para generar esa sensación de movimiento, necesito que t se mueva a cero, o sea, que se contraiga este vector. Entonces, esto se define como el límite cuando t tiende a cero de f en x0 más t veces u menos f en x0 entre t. Así lo voy a definir. Fíjense que aquí no hay ningún problema. Ustedes me pueden decir en un momento dado, oye, pero esta función, ¿qué onda? Pues esta función es posiblemente vectorial. No, es una función real. Entonces, esta diferencia es un escalar y este es escalar. No hay bronca. Ahora, la belleza de esto es que, bueno, pues tiene una esencia geométrica bastante sabrosa, pero además tengo lo siguiente. Esto que tengo aquí adentro realmente es una función vectorial de variable real. ¿Qué función? Puedo definir la función, vamos a ponerle rho de t, que sea x0 más t veces u. ¿Qué es esto geométricamente? Cuando t vale 0, estoy en x0. Y cuando t vale 1, estoy en x0 más u. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta expresión que tengo aquí es una expresión vectorial. Lo que me está representando es la recta en la dirección de u y que pasa por x0. Esta es la ecuación vectorial de una recta. Pero no solamente eso, la derivada direccional de u en f, de f con respecto a la dirección u en el punto x0, la puedo ver justamente como la composición de f con rho. O sea, yo puedo definir, esta es una función vectorial de variable real, o sea, estoy mandando un real a un vector. Y luego, si defino la función f pequeña de t como rho seguida de f en t, esta es real de variable vectorial. ¿Sí? Yo la puse en R2, fíjense que yo la puse en R2, pero hasta el momento no he usado para nada las dimensiones. Entonces, realmente usé R2 para fijar las ideas, pero la construcción analítica funciona para cualquier dimensión. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es f de rho de t, pero f de rho de t es f de x0 más t veces u. Este f de x0 más t veces u es aquí en la definición de la derivada direccional. Si ustedes se fijan, f en 0, ¿quién es? Pues cuando este es 0, ¿no? 0 por cualquier cosa es 0. Entonces me queda f de x0.
Entonces, la derivada direccional de una función real de variable vectorial la estoy transformando en esto. Pero pues yo espero que su corazoncito matemático esté retumbando ahora. Porque esta ya es una función real de variable real. Entonces, esto es la derivada de la función f pequeña. ¿En dónde? En 0. Entonces, estoy transformando el problema de la derivada direccional de la función f en el punto x0 en la dirección de u en términos de una función real de variable real. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo está funcionando la derivada direccional? Vamos a hacer ejemplos. Tómense, a ver, vamos a empezar por algo sencillo, ¿no? La misma de hace rato, XY. Aquí pues voy a necesitar un vector adicional. Entonces tenemos U, voy a definirlo. Este yo se los doy, ¿no? Vamos a calcular la derivada direccional de esta función en la dirección del vector 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ese vector es unitario, ¿no? Si elevas al cuadrado las entradas, te queda un medio. Si las sumas, te queda un medio más un medio, eso es 1. Entonces, en efecto, ese vector es unitario. Entonces, yo quiero calcular la derivada direccional de esa función, si es que existe, en la dirección de ese vector y en cualquier punto de R2, porque el dominio de esta función es R2, ¿no? Pues a ver, vamos a calcularlo. Entonces, por la definición, o sea, tómense x0 que sea simplemente x0, n0. Entonces, aplicamos la definición, ¿no? Vamos a hacerlo con la definición. Si existe, entonces tengo que calcular el límite cuando t tiende a 0 de f, ¿en dónde? En x0 más t veces 1 sobre raíz de 2 s más t veces raíz de 2. ¿Por qué? Porque estoy haciendo x0 más t por u menos f en x0 y0 entre t. ¿Vale? Aquí es t sobre raíz de 2. Magnífico. Entonces ya nada más sustituyo en f de xy. ¿Qué me queda? Entonces este me queda, voy a ponerle aquí flechita. Entonces flechita es lo mismo que ¿qué cosa? Esto evaluado aquí. Entonces me queda el límite cuando t tiende a 0 de x0 más t sobre raíz de 2 por x0 más t sobre raíz de 2 menos x0 y0 entre t. Es como la derivada de siempre, ¿no? La de una dimensión. Ah, pues ahí ya se ve que va a cancelar un x0 y y0. Entonces, ¿qué te queda? Te queda el límite. Cuando t tiende a 0, ya desarrollas, ¿no? Te queda x0 y 0 más t sobre raíz de 2, t sobre raíz de 2 por x0 más y0 más
t cuadrada sobre 2 menos x0 y0